Bueno, Jessica, es espectacular estar aquí por primera vez contigo frente a frente. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de verte. Por fin, frente a frente. Chéverísimo. Bueno, señora Presidenta, ¿qué decirte ahora, no? Señora Presidenta Cajar. Jessica está muy bien. Sí. Espérate, miramos si esta vaina está grabando bien así. Sí, perfecto. Es que como estamos por primera vez aquí en vivo y en directo en Colombia haciendo entrevistas, yo quería hacerte una charlita para que la gente entienda lo que es Cajar, porque ellos han visto los vídeos que hemos hecho en el canal contigo, la gente te conoce, te quiere mucho, el vídeo que hicimos contigo, bueno, las campañas que hemos hecho para las bebidas azucaradas, te hemos contado toda esa historia. Miren esos vídeos que son muy importantes, especialmente el primero que hicimos, que contamos la historia de tu papi, la historia tuya. Yo creo que eres una persona emblemática en Colombia y verte presidenta de Cajar, la ONG más importante de derechos humanos del país, es un orgullo. Enhorabuena. Ay, muchas gracias. Pues creo que no es la ONG más importante, pero sí es una de las más importantes, porque bueno, hay muchas organizaciones de derechos humanos en el país que han resistido por muchos años. Eso es verdad, que no nos echemos aquí enemigos de las demás ONGs, que somos todos amigos y nos ayudamos. Pero Cajar ha tenido unas luchas increíbles de siempre, además esa independencia que tiene Cajar, ese valor, ese pacifismo tan claro, yo creo que lo hace diferente, ¿no? a otras ONGs. ¿Cuánto tiempo llevas nombrada aquí? Pues yo en el colectivo de abogados y abogadas José Elba Restrepo llevo ya 20 años. Sí. Como presidenta iniciamos este año 2024. O sea, llevas un mes. Un mes. Pico. Casi que una chiva es esto. Sí. Qué chévere. Bueno, ¿y tú crees que te va a cambiar mucho la vida? No, porque finalmente eso es lo lindo también del colectivo de abogados y abogadas José Elba Restrepo, que acá el órgano como directivo es la asamblea. Y entonces, como presidenta soy la vocera, pero todo lo decidimos en la asamblea. Ah, muy bien, o sea que tienen una democracia interna. Sí, y máximo una vez reelección por un año. Y aquí no hay listas ocultas como en los partidos políticos. Acá no hay listas ocultas. Señores de los partidos políticos, aprendan, carajo, que en Cajar sí hay democracia, qué chévere. Sí. Por aquí han pasado unos presidentes que te han puesto el nivel altísimo, ¿no? La gente muy dura, muy tenaz, muchos de ellos han terminado exiliados. ¿No te da miedo esta nueva responsabilidad? Pues a ver, ser defensor y defensora de derechos humanos en Colombia da miedo, sí. Pero sigo el ejemplo de defensores y defensoras de acá del Cajar, pues que han continuado, resistido, como Soraya Gutiérrez, una gran mujer defensora de derechos humanos. Espectacular. Bueno, pero digamos para una persona que no conoce qué es Cajar, hagamos un poquito de pedagogía, porque el canal ha crecido desde que tú viniste a la primera entrevista hasta ahora. Ya debe haber como 150,000 nuevos suscriptores, porque era un canal muy chiquito en la primera entrevista. Cuéntanos un poquito cuáles han sido las principales peleas que ha dado Cajar en estos 20 años, así casos que le suenen a la gente para ubicarnos un poquito en el trabajo de Cajar, que vean la magnitud. Bueno, primero, Cajar ya tenemos 45 años este año. 45. 45 años. Y el colectivo de abogados y abogadas José Elba Restrepo pues nace en una época muy compleja del país, en medio del Estatuto de Seguridad. Turbay Ayala. Turbay Ayala, cuando habían pues tantos presos, cuando había incluso uno de ellos es el presidente de hoy en día. Sí. Fue en la época en que metieron preso a Petro. A Petro. Y además, Rafael Barrios, uno de los fundadores del colectivo, en esa época fue defensor de Gustavo Petro. ¿Ah, sí? Sí. No friegues, ¿él fue presidente de Cajar o qué? Rafael fue presidente de Cajar hace tiempo, pero fue fundador del colectivo de abogados y está actualmente. Muy bien. Y bueno, nace en esa época incluso defendiendo a la gente de los consejos de guerra, porque en esa época quien juzgaba a los civiles eran los militares. Eso es importante que la gente lo sepa. En la época en que Gustavo Petro es metido en la cárcel, a uno se lo podían llevar como civil a un cuartel del ejército, interrogarlo, torturarlo y meterlo en la cárcel, ¿no? Sí. O sea, eso es como y hacerle el juicio a los militares.
O sea, peor que Bukele hoy en día. O sea, Hacían allanamientos, los militares hacían allanamientos y no se necesitaba orden de un fiscal ni de un juez. uy, o sea, arbitrariedad por todas partes. Quien tenía todo el control del orden público era el ejército. Yo me pongo a pensar, si yo hoy en día que soy activista, que soy pacifista y tal, no existiera internet, no existiera ni siquiera los teléfonos móviles, los celulares, ni las redes sociales, ni nada de nada, ¿qué tipo de activismo haríamos si encima tenemos un presidente o un gobierno arbitrario, dictatorial? Yo creo que son buenas cosas para hacer contexto y que la gente no estigmatice ya directamente a la gente que en otras épocas, tomado otras opciones. ¿Tú cómo ves eso de ver que la sociedad colombiana hoy en día no termina de reconciliarse con ese pasado que era tan diferente al que tenemos hoy? Pues es que mira, no termina de reconciliarse porque además no se ha contado muchas verdades. La gente no conoce qué ocurrió hace muchísimos años, ni siquiera sabe qué ocurrió ahora. O sea, no, por ejemplo, mira la estigmatización contra todos los que fueron militantes de la Unión Patriótica. Se cree que es que entonces todos estaban armados, cuando no es así. Salieron amas de casa, creyeron en la UP, salieron líderes sindicales, líderes sociales, apostarle a la paz. Entonces creo que nos falta conocer mucho de nuestra historia para entender por qué pasaron muchas cosas en esos años. El exterminio de la Unión Patriótica en este país, yo creo que eso ha sido, pues, casi que uno de los mayores ejemplos de salvajismo que hemos vivido en Colombia, comparable a lo que hicieron los nazis. Cuéntanos en resumen, y tú que lo has vivido tan de cerca, ¿qué fue eso? En 2 minutos por lo menos para que la gente joven sepa lo que fue el exterminio de la Unión Patriótica. Bueno, es un reto difícil en 2 minutos, no sé, pero no sé, lo intentamos. te pido unas cosas horribles. Es entendible. Sí. Mira, la Unión Patriótica fue un partido político que nace de unas conversaciones que hubo en ese entonces entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Belisario Betancur. Ahí entonces nace el partido político, pero mucha gente, amas de casa, organizaciones sociales, sindicalistas, decidieron sumarse, pues porque históricamente mucha gente ha pedido la paz en Colombia. Entonces creyeron en la Unión Patriótica. Y por primera vez hay alcaldías, por elección de voto, y llegan a la alcaldía de muchos municipios de todo el país dirigentes de la Unión Patriótica. Teníamos un gran candidato presidencial que tenía opciones de ser presidente, Jaime Pardo Leal. Y empezaron, mira, desde el primer momento a estigmatizar, a señalar que entonces eran guerrilleros, pues cuando no eran guerrilleros, no era ningún brazo político de la guerrilla, y empiezan a asesinarlos. Es un genocidio político. Asesinan a todos los integrantes, desaparecen, torturan, muchos terminan exiliados de la Unión Patriótica por el solo hecho de ser militante de la Unión Patriótica. Y hubo otro candidato presidencial como Bernardo Jaramillo, que también fue asesinado. O sea, no dejaron opción a los que en ese momento llegaron al Congreso, alcaldías, diputados, los amenazaban, los asesinaban. Estamos hablando de más de 5.000 víctimas. Hombres y mujeres asesinados que tenían familia. Yo siempre que hablo de cifras digo como no me gusta, porque a veces cuando uno habla de un número se les olvida, pues, y que la pregunta, ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Pues hoy ya tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró responsable al Estado colombiano por este genocidio. Se tienen claro en muchos procesos judiciales que las órdenes salieron, entre otros, de integrantes del Ejército Nacional. Pero obviamente nos falta esclarecer quiénes más estuvieron detrás de esa orden de acabar con el partido político Unión Patriótica. Hoy seguimos reclamando esas verdades. ¿Tú recuerdas esa época todavía con claridad? Sí, yo recuerdo esa época, y sobre todo la recuerdo porque con mi papá y mi mamá íbamos a muchos entierros de muchos integrantes de la Unión Patriótica. Pero también lo recuerdo con banderas, con alegría. O sea, la gente tenía mucha esperanza en que se iba a construir la paz. ¿Como la que tenemos hoy?
como la que tenemos hoy, hay que seguirle apostando. Mira, el camino es la salida negociada. O sea, ¿cuántos años llevamos en que se ha intentado a través de la guerra acabar con todos los grupos armados al margen de la ley y no se ha podido? No. Y quien más sufre es la gente en los territorios, en los pueblos, en los municipios. Entonces, le seguimos apostando a eso. Porque yo la invitación que le hago a las personas que ven este canal es que no se conformen con la información que damos aquí, sino que les sirva de abrebocas para que se les despierte la curiosidad y vayan a verlo. Por ejemplo, yo quiero que vean el documental de tu padre, lo voy a poner al final del vídeo, lo pongo ahí para que ellos inmediatamente terminemos, lo vean y sepan de lo que estamos hablando. Pero cuéntame, así esos casos a grandes rasgos, ¿cuáles son los temas que deberíamos estudiar para entender la labor de CAJAR? Primero, que el CAJAR es una organización de derechos humanos, no gubernamental, y somos, como lo dijiste, independientes. Que nosotros atendemos a las víctimas que representamos completamente gratis, porque recibimos cooperación internacional para nuestro trabajo. ¿Se financian totalmente con dinero del extranjero? Con dinero del extranjero, sí. No recibimos dinero, por ejemplo, de la USAID. ¿De la USAID no? No. Muy bien. No, porque en su momento tuvimos, bueno, algunos cuestionamientos y algunas críticas con todo el tema de, en su momento, el Plan Colombia y demás. No. La USAID, la gente del canal la conoce porque hemos hecho programas, también mírenlos, porque la USAID es una organización no gubernamental que básicamente funciona para los Estados Unidos y hay muchos casos y muchísimas pruebas de la injerencia que ha hecho esta ONG en otros gobiernos y realmente pues vean esa entrevista que hemos hecho sobre la injerencia de USAID porque me parece muy importante no tener financiación de organismos que puedan hacer, digamos, o que tengan una agenda política. ¿Tienen ustedes, por ejemplo, financiación de la Open Society? En este momento no, la tuvimos hace rato, en este momento no. Muy cuestionada también. ¿Y por qué se quitaron esa financiación? La verdad es que fue hace mucho que nos apoyó en algunas cosas en concreto y bueno, no siguió. Es que para la gente que nos esté oyendo que no sepa la Open Society, pues el dueño es el señor George Soros, que es uno de los grandes ingenieros sociales del mundo, que ha apostado contra la libra, ha arruinado la libra, ha hecho pues toda clase de injerencia en diferentes gobiernos, razón por la cual no lo quieren, y lo que se dedica básicamente es a fragmentar países para él sacar ventajas económicas para sí mismo de las situaciones que va ocasionando el país. Deberíamos dedicarle un programa a George Soros. Cuando recibimos financiación de la Open Society, fue una financiación importante para CAJAR y nunca hubo injerencia. Ellos nunca les obligaron a nada. No, porque el CAJAR es muy independiente y eso vale la pena reconocerlo. Y también tengo que reconocer que la fundación pues apoya muchos proyectos en Colombia importantes. Sí. O sea, eso también hay que decirlo. Sí. Puede que haya cuestionamientos frente a Soros, pero la fundación tiene unos principios que realmente han servido de lucha incluso contra la crisis climática y todo el tema de derechos humanos ha servido para fortalecer a muchas organizaciones de derechos humanos aquí en Colombia. Bueno, más casos que la gente entienda que se han llevado aquí, cosas que se han conseguido desde CAJAR. Entonces, bueno, te decía que en esa representación de víctimas nosotros tenemos 3 grandes ejes. Un eje que es el de lucha contra la impunidad, que es donde representamos a víctimas de crímenes de Estado. Por ejemplo, ¿a quiénes? Hemos representado a muchas víctimas de ejecuciones extrajudiciales que en su momento los medios de comunicación les llamó falsos positivos. Y ahí le representamos también ante la JEP, exigiendo verdad y exigiendo justicia, porque definitivamente esas prácticas que cometió el Ejército Nacional pues nunca más pueden volver a ocurrir, pero los determinadores, los altos mandos lo tienen que reconocer, no pueden seguir negando algo que ya afortunadamente pues en Colombia ya se conoce y se reconoce. Entre otras porque sí tenemos que cambiar las fuerzas militares. Claro. O sea, yo sí creo que necesitamos unas fuerzas militares que no cometan violaciones de derechos humanos. Es necesario urgente tener unas fuerzas militares que cumplan los deberes de protección a la población civil y que no se dediquen pues a estos crímenes o a la estigmatización de los defensores y defensoras de derechos humanos. Jessica, pero a mí me gusta dar nombres propios. ¿Qué casos han conseguido ustedes, por ejemplo, en que la cúpula militar
haya sido condenada por casos de falsos positivos? Mira, uno en el que yo estuve como abogada es los jóvenes de Tolo Viejo. Se llevaron a varios jóvenes en Sucre y los presentaron como dados de baja en combate, y ahí logramos que el coronel de ese entonces, el coronel Borja, que era el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, él, cuando ya vio que la investigación se avanzaba, él termina aceptando. Y lo peor es que él dice, mire, todas las operaciones que cometió la Fuerza de Tarea Conjunta, estamos hablando de más de 257 operaciones, todas fueron ilegales. Es decir, todas fueron ejecuciones extrajudiciales. En cada operación asesinaban, presentando como dada de baja en combate, mínimo 2 jóvenes. Entonces... Porque tienen que cumplir como una cuota, ¿no? Tenían en su momento que cumplir una cuota. Montoya, que era en ese entonces el general, decía que él necesitaba litros de sangre. Y eso lo ha dicho el coronel Borja. Entonces ahí es un ejemplo de condenas que hemos logrado. Pero tú piensas que sigue reinando principalmente la impunidad en las cúpulas militares, porque vemos que condenan gente de bajo rango, pero no terminan de condenar a todos los implicados de la cúpula. ¿Esa es la misma sensación que tienen ustedes en Cajar o lo sentimos los ciudadanos? No, es lo que vivimos. O sea, hay una impunidad total frente a los generales, frente a la máxima cúpula. Hay impunidad total. Y muchos están acogiendo a la JEP, y en la JEP están llegando a decir que no saben o a guardar silencio, como Montoya en su momento. O sea, van a saber cómo obtienen beneficios y no realmente contar verdad. Libertad, pero no contar ¿Será verdad? Que esto, a ver si esta vaina enfoca? Porque es que, oye, luego me tienes que decir dónde venden estas tazas, porque yo quiero una para tenerla en todos los programas y mostrarle a la gente esto. Es que esto es una realidad de lo que vimos hoy. ¿Cómo podemos hablar de paz total y de construir país si esta gente que ha cometido asesinatos tan miserables que realmente son... Eso es un genocidio. O sea, cuando estamos hablando de 6.402 falsos positivos, que realmente yo he entrevistado a gente que sabe del tema y me dice, no, posiblemente lleguen a 10.000 o pasen de 10.000. Eso es un genocidio en toda regla. ¿Por razones qué? Es que ni siquiera es por razón de etnia, ni de raza, ni tal. Por unos beneficios económicos para una tropa. No, es increíble. Bueno, casos de falsos positivos. ¿Qué más casos han llevado ustedes así? Llevamos representamos a víctimas en casos de desaparición forzada, y lo hacemos a nivel nacional y también internacional. Y a nivel internacional, pues llevamos casos ante Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos otro gran eje que es defensa del territorio y lucha contra la crisis climática. Allí acompañamos a diferentes comunidades que día a día están luchando y defendiendo su territorio. Ejemplo de ello, que lo hacemos con otras organizaciones, es en La Guajira, porque Cerrejón, que es una de las minas de cielo abierto de carbón más grandes del mundo, pues realmente, pues primero ya sabemos la crisis climática que contribuye el carbón. Seguimos sacando carbón, pero además pues ha acabado pueblos enteros de comunidades afro. No han dejado nada. Han enfermado a los indígenas, sobre todo a niños y niñas de comunidad guayú. Y ahorita, por ejemplo, están queriendo acabar con fuentes de agua y con todo el tema del desvío de arroyos que hay en La Guajira. Yo escuché, no sé si es verdad, que los contratos que tiene, por ejemplo, Glencore con el gobierno colombiano, si hay cualquier desacuerdo, eso está por encima de los organismos nacionales, y que si hay cualquier desacuerdo se dirime en tribunales internacionales, con lo cual está el gobierno como atado de brazos, no lo pueden terminar de echar, no pueden exigirle más cosas. Mira, esa es una estrategia que han tenido estas multinacionales, y entonces han interpuesto demandas a nivel en tribunales internacionales, que son tribunales de arbitramiento, que son tribunales pues que muchas personas han cuestionado, porque terminan siendo tribunales muy a favor de los intereses de la industria, de la multinacional, y no de lo que está ocurriendo en el país. Entonces acá, por ejemplo, la Corte Constitucional ha dado muchas órdenes en La Guajira, pues para restablecer los derechos de la comunidad indígena, los niños, de las niñas, y ahora no se están cumpliendo esas sentencias, y entonces decide Glencore demandar al Estado colombiano a nivel internacional. Es decir, acá vemos como siempre opera en que por encima de los derechos y de las necesidades de la gente está el interés económico.
Claro, y sobre todo también que por encima de los intereses nacionales están los intereses económicos de transnacionales que se saltan la soberanía de los países. Ahí es donde yo creo que tenemos que entre todos entender la ingeniería social que se hace por encima de nuestros países. Fíjate, una multinacional de esas que tiene más plata que un país. El Estado, claro. Y ahí es donde nosotros decimos es necesario crear todo el tema del tratado vinculante de empresas cuando cometen violación de derechos humanos, porque en últimas muchas multinacionales en cualquier lugar del mundo terminan cometiendo violación de derechos humanos y no hay, los estados no tienen mecanismos, mucho menos las comunidades, para responsabilizar por sus crímenes y por sus violaciones de derechos humanos, por la contaminación que realizan en el medio ambiente. Por ejemplo, tú imagínate que hay una violación de derechos humanos. ¿Cómo se ponen ellos en contacto con Cajar para denunciar eso, para que ustedes los puedan ayudar? A través de nuestras páginas. Tenemos una página de internet que es www.colectivodeabogados.org, pero también tenemos el Twitter, cajar@cajar.org. Bueno, ya no es Twitter, ahora es X. X. Sí, X. Y en Instagram. Entonces tenemos como muchas redes, pues estamos en todas las redes sociales. O sea que por Twitter sería por Twitter lo más fácil. O por la página. Por la página está el correo. Yo les dejo aquí todos abajo. Esto es una cosa muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en el canal nuestro una cantidad de personas me escriben con temas muy gordos, denuncias gordísimas, a veces cosas horribles, ¿sabes? Este canal, como es un canal pues de derechos humanos, pues imagínate la gente las cosas que manda, y no solamente en Colombia sino al exterior. Pero aquí concretamente en Colombia hay una cantidad de casos de que la gente dice, es que no, ¿a quién me quejo? O sea, ¿cómo voy a ir a la fiscalía con la fiscalía que tenemos? O sea, ¿dónde puedo ir? Pues en este momento aparece la figura de Cajar. Me parece importantísimo. Quédense con esos datos, apúntenlos en sus teléfonos, en sus contactos. Sigan por Twitter, por favor, sigan por Twitter a Cajar, vean a la página web. Para violación de derechos humanos, prioridad número 1, independencia y pacifismo. Tú me decías, por ejemplo, en el caso de personas desaparecidas. Cuando ustedes tienen el caso de una persona desaparecida, ¿ustedes trabajan pues en equipo con la fiscalía, con organismos de aquí, o cómo es la cosa? Pues mira, el deber de buscar y de investigar, de buscar a las personas desaparecidas forzadamente y de investigar quién cometió la desaparición forzada es de la fiscalía, de los estados. Y entonces la fiscalía es uno de los primeros entes a responder, pero también pues la policía y otros organismos. Nosotros lo que hacemos es representar a las víctimas y en los procesos ayudar a sugerir pruebas, a pedir pruebas, a impulsar que la investigación no quede el expediente dormido, como ocurre muchas veces. El gran problema es ahorita pues con la actual encargada de la Fiscalía General de la Nación. Y el que teníamos anterior tampoco era Papacharco. No, es que la que está encargada de la continuidad de Barbosa, que fue nefasto, fue terrible. Y fue terrible, entre otras, porque se empezó a desarticular la Unidad Nacional de Derechos Humanos, que dentro de la Fiscalía, para que se entienda, es como el organismo encargado, fiscales especializados, de investigar graves crímenes de derechos humanos, como desaparición forzada. ¿Cuál es el objetivo de desarticular una unidad de defensa de derechos humanos? Porque no fue prioritario para la Fiscalía ni de Néstor Humberto ni de Barbosa la investigación de las violaciones de derechos humanos, porque acá cuando incluso avanzaban las investigaciones, en vez de respaldar, porque en esa unidad hay muy buenos fiscales, y en vez de respaldarlos, entonces los llenaron de carga procesal. Hoy en día hay fiscales que tienen 200, 300 expedientes. O sea, por más humanamente que quiere hacerlo, es imposible. ¿Tú cómo tenés 300 investigaciones? Imposible. Es imposible. Además, porque esas investigaciones son cada una mínimo de 10 cuadernos. Cada cuaderno tiene 300 folios. Eso es imposible. Y además les quitaron investigadores, porque eso no fue prioritario. Porque acá esta fiscalía sí le dio prioridad al tema de la impunidad y de que se perdieran procesos y de que se perdieran pruebas. O sea, eso está denunciado, eso es real. Lo último fue que Gonzalo Guillén ha conseguido, pues, no sé si se llama así, la recusación de 6 magistrados de la Corte Suprema para que los cambien porque tenían intereses, precisamente tenían familiares trabajando en la fiscalía y en todas partes.
¿Tú crees que eso va a retrasar las cosas? ¿Vamos a tener que aguantarnos a la señora Mancera mucho más tiempo? ¿Qué crees que va a pasar? Pues mira, yo espero que la Corte Suprema de Justicia decida ya. Ya tuvo suficiente tiempo. O sea, es que estamos hablando de más de 6 meses, desde septiembre, ya febrero se acabó. De 6 meses para estudiar 3 hojas de vida. O sea, no tenía que estudiar los expedientes de la violación de derechos humanos. Ya tuvo oportunidad de entrevistarlas, de preguntarles, entonces ya es suficiente. Ya tienen que escoger, porque no podemos seguir. Además, no solo por la itinerariedad, pues que sea una fiscal encargada, sino por las denuncias graves que le han hecho a los diferentes medios de comunicación. Sí. Porque además esa señora se atrevió a decir mentiras en un medio de comunicación, de negar que tenía información. Y estamos hablando de denuncias, de vincularla, de proteger, pues de acuerdo a las denuncias, de proteger a narcotraficantes. Y hoy su papel es salir a acusar al gobierno cuando ese no es su papel es ordenar que en la fiscalía se investiguen todos los crímenes, no que se pierdan las pruebas. Yo espero que esta vez en marzo decida y ya escoja una de las 3 hojas de vida, que además son fiscales intachables. ¿Tú puedes decir cuál es la que más te gusta o no? No, porque no, ¿sabes qué? La verdad es que las 3 hojas de vida me gustan. Cualquiera de ellas. Confío que cualquiera de ellas va a llegar a mejorar la fiscalía, a cumplir su papel. Querían cortar la cabeza a una de ellas porque su marido, que además fue uno de los que denunció el tema del parqueadero Padilla, trinó no sé qué, ¿no? O sea, eso es una actitud machista. Eso también, o sea, eso termina siendo machista. Porque a ninguno de los candidatos, cuando fueron hombres, salieron a criticarles qué habían dicho sus esposas. O sea, porque una mujer tiene que entonces responder por lo que dice el esposo. No, eso es, como no encontraron realmente tachas, porque a Francisco Barbosa, que no sabía de cómo administrar, y es evidente, que al contrario utilizó la fiscalía para beneficio personal, que utilizó recursos para blindar su casa, que se llevaba a las señoras trabajadoras del aseo de la fiscalía para hacerle aseo a su casa. ¿Qué dice? Eso no lo sabía. Eso son denuncias públicas. Se llevaba. Porque ahí sí no hay la mayor crítica. Que utilizaba hasta los escoltas para pasear a sus mascotas. O sea, que de verdad ha tenido denuncias fuertes de corrupción. Y entonces a él sí no se le hace todo el escándalo que le hicieron a una señora por opiniones de su esposo. ¿Por qué? Porque además no le encuentran nada más, porque son hojas de vidas impecables. Ya tuvieron el tiempo suficiente para estudiarlas. Si tuviese alguna tacha, pues díganlo, como en su momento lo hicieron cuando uno de los nombres de la primera terna fue cuestionado. El presidente de inmediato la cambió. La cambió muy bien, sí. Sin ni siquiera comprobar, solo con rumores, porque no hubo nada. Pero él la cambió para que hubiese transparencia. Incluso la ha dicho, en dado caso hay una investigación del hijo, nombren a otra tercera persona para esa investigación. Claro. Hay que recuperar la confianza en la fiscalía, entre otras porque mira, Bogotá, el tema de la seguridad, pues la gente se ha quejado muchísimo, está complejo. ¿Quién tiene que investigar? La fiscalía. Y entonces en una institución en donde está altamente cuestionada la cabeza, pues la gente no confía. Claro. ¿Cómo los testigos van a ir, a declarar? Por ejemplo. Entonces sí necesitamos urgente que se elija. ¿Cómo es tu día a día para ser mamá, ser esposa, ser presidenta de Cajar, ser abogada? Cuéntame. Pues el día a día, pues a veces es muy agitado. Bueno, no, casi siempre. ¿Una locura? Todos los días. ¿A qué horas te levantas? Sí, 4:30 de la mañana. Hasta ahora no han puesto las calles, Jessica. Y cuenta. Sí, a las 4:30 de la mañana me levanto y bueno, empiezo como con todo. De 4:30 a 5:10 leo un poco o adelanto trabajo. Y luego empiezo con el corre-corre del desayuno de los chicos, alistarlos para la ruta al colegio.
Y bueno, ya me alisto y generalmente me vengo a la oficina o a preparar audiencias o reuniones que tenemos muchas veces o preparar escritos y bueno, todo el día es en el trajín de las cosas del día a día que van saliendo de la oficina y pues llevo varios casos, entonces eso implica estar leyendo, estar solicitando pruebas, estar impulsándolos, estar un poco pidiendo y apoyando también a fiscales que como te cuento hoy ya muy desmotivados, muchos incluso quieren renunciar, fiscales muy buenos que ojalá no lo hagan. No. Tú, por ejemplo, ¿cómo te das ánimo? ¿Qué cosas haces? Pues mira, la verdad es que a mí quien me da ánimo y mi referente, pues entre otras son muchas víctimas, las víctimas de este país, porque por ejemplo, las esposas de las personas desaparecidas siguen buscando, no se quedan quietas. Las madres de sus hijos asesinados siguen buscando, reclamando verdad, reclamando justicia. Las hijas de personas también víctimas pues, de desaparición forzada han transmutado el dolor en arte, en alegría, en mantener los sueños vivos de esas personas que ya no están, que fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente. Eso da ánimo, porque finalmente la apuesta además de la mayoría de víctimas y lo que dicen es que hacen todo esto para que nunca más vuelva a ocurrir. O sea, las madres te dicen que eso es muy, muy bonito. Las madres dicen, mire, es que yo quiero justicia, no por venganza, sino para que nunca más vuelva a ocurrir eso, para que otra madre no tenga que sufrir el dolor de sus hijos. Entonces, transforman el dolor en lucha. Y eso, pues, me da mucho ánimo. Pero obviamente me da mucho ánimo, pues, mis hijos. Y la esperanza de que puedan crecer en un país por fin en paz, porque Colombia es bello. Sí. Cuando uno va a los territorios, pues a pesar de todo, la gente está feliz, la gente está bailando, la gente está defendiendo el río porque tiene claro que es más importante el río que no el oro. La gente está sembrando, cultivando y comida. Y entonces, pues esto es bello, la biodiversidad de este país. O sea, mira las frutas, todas las frutas que tú encuentras aquí todo el año. Tú te comes un durazno en Europa y eso es, sabes a agua y es así. Aquí te comes un durazno más chiquito, pero eso es una delicia, eso es espectacular. Tenemos esa biodiversidad. Entonces yo digo, pues hay que seguir defendiéndola, hay que seguir defendiéndola. Y más ante lo que ya vemos que la gente no creía, la crisis climática ya se siente, ya se ve. Y entonces, bueno, hay que... Uy, estoy viendo esa foto que tienes ahí detrás, tenaz. Ahora lo acerco. ¿Qué es ese cuadro? Cuéntame ese cuadro. ¿Quién lo pintó? ¿Qué significa? Bueno, yo te cuento que ese cuadro me lo regalaron y no sé quién lo pintó. Es una madre con el cuerpo de su hijo ahí, ¿no? Sí. Ahora le tomo una foto para que la gente lo vea, es impresionante. Sí. Y ese afiche también es muy lindo porque pues es de los detenidos desaparecidos. Y como en medio de como una cerca de alambre, pues surge la flor. Y es eso. Y luego tienes una noticia ahí marcada. De Gustavo Salgado, que es uno de los casos que yo represento de desaparición forzada. Y que, porque sabes que aquí en estos casos uno no termina siendo solo la abogada cliente, sino que al contrario, las víctimas que yo represento, todas me tocan. Entonces, por ejemplo, las hijas de Gustavo las quiero un montón, a la esposa de Gustavo la quiero un montón, igual como con todos los familiares de personas desaparecidas forzadamente o las madres de jóvenes ejecutados, sí. ¿Y quién era Gustavo Salgado? Yo no lo conozco. Gustavo Salgado fue desaparecido acá en Bogotá, imagínate, en el 92. Y era una persona defensor de derechos humanos, que trabajaba con Terra de Hombres, una organización alemana, y LINPAL, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz. Y bueno, ellos hacían algo muy bello que se llama Talleres de la Vida. Y es que en las zonas de la periferia de Bogotá, lo que llaman cordones de pobreza, pues es donde llega toda la gente desplazada con niños y niñas. Entonces, para evitar que estos niños y niñas fueran reclutados forzadamente o que cayeran en el consumo de drogas, empezaban a enseñarles cosas.
en Talleres de la Vida, incluso a trabajar, pero un arte para trabajar, deportes, entonces él apoyaba mucho eso, súper bonito, súper bonito. Y sí, fueron perseguidos por el DAS y fue desaparecido. Uy, hagamos un programita, Gustavo Salgado, por favor. Sí, las hijas son súper bellas, tienen una obra de arte divina. Sí. Hagámoslo. Claro, bueno, esa es una promesa que ya nos tocó hacerla porque usted ya lo sacó. Oye, ¿qué opinas de la llegada de Mancuso? ¿Va a soltar esa información o qué? Pues es su compromiso y esperamos que lo cumpla. Mira, finalmente el colectivo apoyó en su momento al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado cuando se opuso a la extradición de los jefes paramilitares. Las víctimas, la mayoría, al inicio nos opusimos, porque extraditarlos era extraditar la verdad, o sea, para callarlos, y fue lo que pasó. Mira que por más que le he intentado hablar en su momento, yo tuve muchas diligencias que fueron un fracaso, perdíamos el tiempo porque pues la conexión virtual desde la cárcel en Estados Unidos era más complicada. Entonces él tiene unos compromisos de contar verdades que el país necesita saber. Él tiene el compromiso de seguir entregando lugares en donde están inhumadas personas desaparecidas, como la fosa que entregó en Cúcuta. Tiene que seguir entregando, pues porque hay muchos familiares que siguen buscando a sus seres queridos. Pero sobre todo eso, tiene que contar las verdades de los determinadores en su momento, quienes estuvieron detrás de toda la creación del paramilitarismo. Desde fuera le alcanzó a contar algunas verdades, pero no puedo contar todo, solo hasta que, incluso mira, con Justicia y Paz hubo muchas audiencias fallidas precisamente por el tema de la conexión, porque incluso él tenía que comunicarse con los que entonces él mandaba, era jefe, porque muchas cosas pues las hacían era quien mandaba. Entonces desde fuera no se contó todas las verdades y hoy hay que hacerlo. Y sí, obviamente es entendible, pero pues hay que protegerse y que cuente la verdad. ¿Y por qué no están ahí ya ahora mismo tomando la declaración de todo y por lo menos que quede grabado? ¿Eso tiene validez legal o no? ¿O toca hacer toda la parafernalia de un juicio, todo eso? No de un juicio, porque si uno va y toma una declaración, eso tiene validez legal. Bueno, no sé si ya empezaron los fiscales a ir a tomar declaraciones, no sé. Bueno, con esa fiscalía. Pero con esa fiscalía no sabemos qué interés tiene. Y aparte de la fiscalía, ¿quién más puede ser competente? La JEP, mira, ¿La JEP puede? Ya empezó a rendir versiones ante la JEP. Y entre otras, pues él sí tiene unos compromisos que esperamos que cumpla. Pero mira, yo entiendo que da mucha rabia, pero es que acá la impunidad permea a todo el mundo. O sea, date cuenta lo que está pasando con la JEP y con muchos que están acudiendo allí para obtener beneficios de libertad y que no están contando las verdades tampoco. Y que siguen, pues también, al contrario, ¿cuántos militares generales que estaban con procesos que terminan en la JEP para evitar que lleguen a juicio, llegan allá y siguen de todas formas con sus pensiones, siguen pues con un montón de beneficios, sin ni siquiera contar la verdad? Entonces la impunidad en el país ha sido histórica, ha sido grande, y no es solo respecto de Mancuso, es respecto de otras grandes personas. Una fiscalía que pide dos veces la preclusión en el caso del expresidente Álvaro Uribe, cuando ya el juez le había ordenado hay suficientes elementos probatorios para que se vayan a un juicio. Al menos espérese en que un juez determine si es inocente o es culpable. Pero entonces una fiscalía que en vez de cumplir su papel de actuar para acusar, entonces no, termina siendo defensor. Pero con los jóvenes que fueron acusados de terroristas, los jóvenes que salieron a marchar, que incluso jóvenes que salían a reclamar derechos, oye, que no todos ni todos fueron... o sea, les han señalado incluso de terroristas, y eso es mentira. Son jóvenes que no han podido acceder a... ¿Ustedes están defendiendo jóvenes de esos? Nosotros estamos defendiendo jóvenes de ellos. Y entonces a ellos sí, la fiscalía fue rápido que avanzó los procesos. A toda velocidad. Y a ellos sí en este momento estamos en juicio. Y en cambio tenemos a un hijo de madre que salió a pegarle tiros a la gente en Cali, de concejal de Cali hoy en día. ¿Ah? Imagínate. Jessica, yo te agradezco muchísimo porque sé que tú tienes un horario horrible aquí. Me he quedado maravillado de hablar contigo, estoy feliz. Salgo de aquí con una cantidad de sentimientos
pero sobre todo con ilusión, porque es que verte Hay que a seguir ti, con la ilusión, sí, hay que seguir creyendo. Hay cosas difíciles, pero por eso estamos acá. sí, Hay que seguir creyendo, porque hoy de todas formas sí tenemos un país diferente. El hecho de que un presidente sea malo, bueno, o sea, no importa que la gente crea o no crea en él, pero le está apostando a la paz. Y creo que eso es un sentimiento que todos y todas deberíamos de tener. Hay que apostarle a la paz y hay que exigir. Y hay que exigirle al presidente, hay que exigirle a los grupos armados, pues que ya basta, que lleguen a la negociación. Porque necesitamos la paz para nuestros territorios. Y necesitamos transformaciones reales para nuestros territorios. Necesitamos que el Estado llegue no solo con el ejército, sino que llegue con salud, que llegue con educación, que llegue con otras oportunidades en nuestros territorios que son bellos, que son hermosos. Hay cosas buenas como, mira, que fue criticada acá en Colombia, pero llega el turismo a Buenaventura. Eso es maravilloso. Sí. Tenemos otras oportunidades. Llegó el turismo al Cabo de la Vela. ¿Tú serías capaz de meterte, por ejemplo, a una carrera política por una curul en el Senado o una cosa así? ¿O no? Pues no lo he pensado por ahora. Por ahora yo, la verdad, amo mi trabajo. Ya lo sé, pero ¿te daría más poder, más posibilidad de ayudar a la gente, por ejemplo, ser senador o seguir aquí en Cajar? Pues es que mira que depende, porque cuando llegan allá al Senado y son pocos y les derrotan y hay tanta cosa, incluso tantos congresistas con conflicto de interés, financiados por tanta industria para sus intereses económicos, pues uno solo no puede hacer nada. En cambio, bueno, como abogada yo sigo, aunque es difícil, sigo creyendo y bueno, seguimos haciendo cosas. Así sean poquitas, pero aportando gota a gota se agrieta la roca, decimos nosotros. Sí. Nuestra invitada de hoy se enfrenta todos los días, desde hace años, a organizaciones poderosas, a personajes siniestros, a gente sin escrúpulos. Su única idea es la justicia y su única arma es la palabra. Y esa lucha, pues, es parte de una historia familiar de valor, de inteligencia y de generosidad que hoy nos va a contar. Las suyas son palabras mayores. Jessica Hoyos, abogada del colectivo Abogados José Alvear Restrepo, bienvenida. Hola Pablo, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy contenta de estar acá para conversar contigo. Yo feliz de tenerte porque, bueno, tenemos mucho de qué hablar. Para empezar, vamos a dar un poquito de contexto a los que nos estén escuchando, porque resulta que en el año 2008, entre candidatos de todo el planeta, la Central Sindical de los Estados Unidos te otorgó el que es tal vez el premio internacional más importante para los defensores de los derechos humanos en las luchas sindicales. Y tú lo recogiste de una forma muy especial. Lo hiciste en nombre de los más de 2.700 sindicalistas que han sido asesinados en Colombia. Pero el jurado te seleccionó concretamente por ser la líder y fundadora del movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Concretamente por tu lucha en el esclarecimiento del asesinato de tu padre. Al recibir este premio, me embarga la esperanza viva de saber que contamos con ustedes. El Estado colombiano no reconoce su responsabilidad en violación de derechos humanos y la impunidad que la favorece. El ejército nos dispara. Privilegia a los perpetradores de los más graves crímenes contra la humanidad y a cambio desprecia y vilipendia a las víctimas, a sus familiares y, por supuesto, a las legítimas aspiraciones de construir una Colombia nueva, por la que trabajamos con frenesí millones de colombianas y colombianos. Tengan el firme convencimiento que su apoyo e incondicional respaldo nos permite mantenernos en Colombia, realizando nuestro trabajo, pese a las difíciles condiciones en que ejercitamos el derecho a defender los derechos humanos y sindicales. El Estado persigue con saña a las organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos con el fin de acallar nuestras voces de denuncia e incluso utiliza sus agencias de inteligencia para realizar acciones contra nosotros y nuestras familias. En Colombia, el derecho a sindicalizarse muchas veces se paga con la muerte.
De hecho, en los últimos 7 años, 506 sindicalistas han sido asesinados, siendo el país del mundo donde más sindicalistas son víctimas de homicidio. Esto demuestra una política antisindical de Estado. Actualmente está siendo enjuiciado el exdirector del Departamento de Seguridad DAS, Jorge Noguera Cotes, acusado de entregar a los paramilitares una lista de sindicalistas, varios de los cuales fueron asesinados. Mi país también tiene una de las tasas más bajas de trabajadores sindicalizados, pues no llega al 5% de la población económicamente activa. Me acompañan en este día mi madre y mi hermana, que también son mis compañeras de ideales y de lucha. Pido que por favor estén de pie. Igualmente están conmigo dirigentes sindicales colombianos y el presidente del colectivo de abogados, un destacado defensor de derechos humanos. Acabamos de empezar y ya nos hemos quedado sin palabras. Cuéntanos quién era tu padre y cómo inspiró tu lucha. Bueno, pues mi padre principalmente, pues era mi padre. Era un ser humano que se dedicó a la lucha de la defensa del derecho al trabajo digno y sobre todo a la lucha a la construcción de democracia. Es así como él trabaja para la FITPAS, que era la Federación Internacional de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas, y llegó a ser el responsable de educación de América Latina y de países de América Central. Luego él trabajó con la Federación Internacional de Mineros y siendo como el responsable de esa organización sindical en ese sector en diferentes lugares de América Latina. En nuestro pueblo, mi papá desarrolló una amplia labor con sindicatos, organizaciones estudiantiles y de mujeres para reivindicar sus derechos, labor por la que adquirió reconocimiento y cariño de las personas. Mi papá era un hombre alegre, generoso, nos enseñó su ternura, su amor y la solidaridad con la gente. Él me enseñó la responsabilidad humana de luchar en contra de la injusticia. Desde niña fui testigo de allanamientos a la casa por la fuerza pública, de amenazas a mi papá. Recibimos llamadas, sufragios, coronas fúnebres, persecuciones. Por eso aprendí que la actividad sindical en Colombia es peligrosa. Pues desde pequeña yo ya empecé a escuchar y a ver cómo mi papá y mi mamá lloraban porque sus compañeros los empezaban a asesinar. No se justifica que en estos momentos, cuando nosotros también en Colombia estamos buscando las negociaciones y los diálogos por la paz, hayan grupos paramilitares interesados en boicotear esa paz tan anhelada del pueblo. Sin embargo, éramos felices hasta la noche del 3 de marzo de 2001, cuando 2 sicarios, confesos paramilitares, dispararon repetidamente en la cara de mi papá hasta asesinarlo. Mi madre y mi hermana de tan solo 14 años lo encontraron en el suelo, con la sangre corriendo por su cuerpo, ya sin su risa, sin sus sueños, sin el beso y el abrazo para darnos. Pues llegué acá a la casa, cuando entré salieron a la puerta mis tías, mi abuelita, mi mamá, todo el mundo lloraba, pero pues yo estaba tranquila, pues estaba angustiada, pero estaba tranquila porque mi papá salió. Y entré al cuarto y mi hermana llorando me abrazó y me gritó, nos quitaron a mi papá. Y yo no, pero tranquila, y ella no, nos quitaron a mi papá. Y ahí fue cuando yo me enteré que mi papá estaba muerto. Pues como padre siempre en los momentos en que estaba, a veces no estaba por sus viajes, estuvo pues muy presente, siendo pues para mí en particular un ejemplo de además de superación también, de lectura, de compromiso con la gente y sobre todo de sensibilidad. A él no le gustaba realmente militar en partidos y no le gustaba militar en partidos por la historia de Colombia, en donde muchas veces por ser de un partido no se escuchan las ideas, sino que tal vez se rechazan ideas importantes por ser de uno u otro partido político. Pero él creyó en la posibilidad de construir un país en paz. Y entonces él por eso entró a militar a la Unión Patriótica.
No siendo un dirigente grande de la Unión Patriótica, pues destacado de la Unión Patriótica, más bien ese cargo lo ocupó mi madre, quien también es sindicalista y quien también hizo parte de la Unión Patriótica. Y bueno, y ellos juntos acompañaban a los dirigentes sindicales, pero también a los dirigentes de la Unión Patriótica como Manuel Cepeda, José Antequera, Bernardo Jaramillo. Ellos llegaban a la casa y de ahí hacían el recorrido por el Sumapaz. Pero muy creyente en poder construir un país en paz. Pues siempre defendió que era posible expresar las ideas, era posible expresar tal vez la oposición a sistemas injustos sin la necesidad de utilizar las armas. Este crimen de fugar y odios es un crimen de Estado, dado que vincula responsabilidad de miembros del Ejército Nacional, de miembros de la Policía Nacional y de miembros de la estructura paramilitar del bloque sur de Casanare al mando de Martín Llanos, que para la época se encontraba también adscrita a las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿A tu padre lo mataron como parte del exterminio de la Unión Patriótica o fue por otras luchas sindicales? Lo que pasa es que en Colombia no se puede ver esto de manera aislada o separada. Precisamente el conflicto interno en Colombia es muy complejo. Y aquí se ha estigmatizado y se ha construido en Colombia como enemigo interno a todo aquel que se opone al sistema predominante, a todo aquel que critique y rechaza determinadas formas. Entonces, los sindicalistas es un sector organizado al cual se le ha construido como el enemigo interno. Y lo dicen los manuales del ejército. Y lo dicen cuando señalan que un objetivo claro es infiltrar, por ejemplo, el sindicalismo. Y espera un momento, ¿los manuales del ejército consideran a los sindicalistas como enemigo interno? Sí. Arrastran eso que viene desde los 60. ¿Y por qué me atrevo a afirmar de que sigue vigente? Pues porque este año la revista Semana publica cómo el ejército sigue teniendo carpetas abiertas de este año, del año pasado, para hacer inteligencia a determinadas personas consideradas como blancos. ¿Y quiénes son? Sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas que develan actos como corrupción dentro del Ejército Nacional, que se atreven a denunciar, es decir, los mismos blancos que tenía el DAS, pero los mismos blancos que tenía la Brigada 20 y entre otras por eso tienen que acabar la Brigada 20 de Colombia. Un poco para que se entienda en ese contexto internacional, después de la Segunda Guerra Mundial hay algo que llaman la Guerra Fría. Y entonces estaban estos dos bloques de poder, Estados Unidos por un lado y la entonces Unión Soviética, en ese entonces sí existía. Hace poco María Fernanda Cabal la mencionó y pues esa ya no existe hace muchos años. Es bueno aclararlo. Pero en los 60 sí existía. Entonces eran los dos bloques. Y entonces el uno que le llamaban pues los comunistas y los capitalistas. Y en eso empezó a surgir una teoría del enemigo interno. Y es que el enemigo ya no estaba afuera, o sea, en otro país, ya no había que combatir al otro país, sino que el enemigo estaba dentro del propio país. El Plan Cóndor, por ejemplo, en los años 70 y 80 se crea un manual que se dicta sobre todo en las escuelas de formación de los militares. Cuando uno ve el manual, es idéntico, tiene el mismo nombre en Argentina, en Guatemala y en Colombia. Al menos vi esos tres. Seguramente existe en otros países. No lo puedo decir porque no lo vi, pero vi ese manual. Y entonces el manual decía que había que infiltrar a los estudiantes, a las organizaciones sindicales, a todos los sectores que se organizaran. Porque en esta construcción de enemigo interno, que en Colombia además se dio muy fácil, porque Colombia es un país muy católico, entonces los que no están conmigo están en contra mío. Y entonces se empieza a dividir a la población civil, no como sujetos de derecho que se tiene que proteger respetando lo que piense y lo que opine. Entonces el que no está conmigo está en contra mí
y entonces se empieza a generar todo el tema de la construcción del enemigo interno. Es la formación que empiezan a recibir todos los militares. Y por eso la Brigada 20 es una brigada que existía en Bogotá, pero su misión principal era hacer inteligencia en todo el país. No solo les hacía inteligencia, sino que a varios miembros de la Brigada 20 terminaron con sanciones penales por graves crímenes de derechos humanos, como desapariciones forzadas, como torturas y ejecuciones extrajudiciales. Llegó tal punto la situación tan grave que cerraron la Brigada 20. Hoy, en el momento en que estamos, una de las exigencias que hacemos los defensores de derechos humanos es que tenemos que conocer esos archivos de la Brigada 20. Y entonces se supone que acaban la Brigada 20, pero lo que descubrimos después con el DAS era el Departamento Administrativo de Seguridad. Eso dependía directamente de Presidencia. Y pues es un organismo estratégico para garantizar la seguridad interna del país. Y entonces, ¿qué se descubrió? Y es que habían miles y miles de folios y carpetas en donde tenían, y así lo decía, blanco legítimo, a defensores de derechos humanos, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a periodistas, a organizaciones sindicales. Pero vamos más allá que de otras cosas terribles que hizo el DAS. Quiero citarles solo 3 ejemplos. Uno de ellos, la persecución aterradora que le hicieron al colectivo de abogados José Álvarez Restrepo. Entonces ahí varios abogados y abogadas, Alirio Uribe Muñoz, un destacado defensor de derechos humanos de Colombia, quien también ganó pues uno de los premios más importantes en defensa de derechos humanos, y bueno, que se ha destacado históricamente. A él no solo le revisaron absolutamente todo, sino que contrataron agentes del DAS pagados con impuestos públicos para que hiciera vigilancia permanente al frente de su casa todo el día. Y entonces aparecen fotografías de sus familiares, de sus hijos menores de edad. Y lo más grave, tenían copias de la llave de la casa de Alirio Uribe y entraban a su casa a revisar absolutamente todo. Entonces, esto realmente es muy grave. Pero desde el DAS enviaron una muñeca simulando descuartizada, pintada con esmalte en las partes íntimas, a la abogada y en ese entonces presidenta del colectivo de abogados, Soraya Gutiérrez, a amenazarla, a decirle que tenía una familia muy bonita que la cuidara. Su hija era muy pequeña en ese entonces. Y frente a la periodista Claudia Julieta Duque. Durante casi 5 años, un grupo conocido como el G3, investigadores y funcionarios del DAS, el aparato de inteligencia del gobierno, hizo todo lo posible por silenciar a la periodista Claudia Julieta Duque para que se alejara y no investigara nada sobre el asesinato de Jaime Garzón. Pido a las autoridades que investiguen y profundicen para que de verdad se erradique esto, de lo cual yo formé parte, que hoy en día pido perdón al país por todo el daño que pudimos haber hecho. Entonces, esto que ocurrió con el DAS es terrible. Acabaron el DAS, pero no es la solución, porque entonces ya me remito a lo que pasó en este año 2020. En el año 2020, después de la firma de un acuerdo de paz, en donde se supone que vamos a transformar todo esto, pues encontramos que nuevamente hay carpetas de seguimientos totales a todo aquel que critica algunas políticas públicas de este gobierno que terminan afectando a los derechos humanos. Es decir, esa construcción de enemigo interno sigue en Colombia. Y tenemos una cultura del militarismo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Yo creo que es muy importante que desde Colombia cambiemos el chip. No es que queramos acabar los militares. Un ejército nacional se necesita y en Colombia necesitamos un ejército nacional. Pero los ejércitos nacionales están concebidos para defender la soberanía de los países, no para atender los conflictos sociales que se presentan en el país. Lo que pasa es que, claro, con esta historia tan larga de conflicto interno armado, pues se terminó desdibujando el rol y papel fundamental del Ejército Nacional. Como lo es, por ejemplo, que hoy en día es normal y la gente cree que es normal
que un conflicto laboral lo termine atendiendo y respondiendo el Ejército Nacional. Y pues es terrible, esto es afectación de derechos muy graves. Entonces yo lo que creo es que sí tenemos que dar un paso para entender que primero no deberíamos de tener un presupuesto tan alto para la guerra y sobre todo teniendo en cuenta que se firmó un acuerdo de paz, que tenemos que invertir en educación y en educación pública. La propuesta en últimas del Centro Democrático es que quieren privatizar la educación y por eso están atacando tan fuertemente a FECODE, que es una organización que defiende la educación pública. Entonces esa inversión de la guerra tiene que ir para educación, pero tiene que ir para salud. O sea, en este contexto de pandemia, hoy más que nunca los colombianos y las colombianas, creo que pudimos ver el daño que hizo la reforma de la Ley 100, entre otras propuestas por el expresidente Álvaro Uribe, que afectó completamente nuestro derecho a la salud. La salud ya no se ve como un derecho, es una mercancía. Quien tiene plata tiene acceso a la salud. Quien no está en condiciones totalmente indignas y degradantes. La salud es un derecho fundamental. Entonces, claro que tenemos que cambiar eso. Y tenemos que cambiar, entre otras, porque a nivel de institución Ejército Nacional, internamente, el grado de corrupción es muy grande. O sea, estos presupuestos tan grandes han permitido también que interiormente haya corrupción muy grande. Y finalmente, el discurso de la guerra crea terror en la población. Y si tú tienes a una población que no piensa, sino que al contrario está llena de miedo y con mucho terror, pues terminas votando por esas propuestas que siguen siendo totalmente guerreristas. Y la captura corporativa del Estado que hay actualmente por grandes empresas y grandes multinacionales. Entonces sí, obviamente necesitan de todo este aparato, de toda esta fuerza, y lo están haciendo en contra de la gente. Hoy en día, entonces, si hay una protesta, pues sacan a el SMAT, que está con un presupuesto grandísimo, pero también militarizan en las regiones del país con el ejército para intentar controlar algo que es conflicto social, que no tiene que controlarse a través del ejército. General Lesmes, asume usted el comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de derechos humanos no lo detengan. ¿Y cómo haces para sobrellevar esa presión brutal que debe ser trabajar bajo amenazas y bajo poderes que en un momento dado han sido responsables de la muerte de miles y miles de personas? Esa pregunta, cuando me la hacen, siempre la pienso y digo, uy, a veces uno cómo hace. No es fácil, pero yo lo sobrellevo es en el ejemplo de las víctimas de Colombia. O sea, Colombia es un país que en todas partes hay muchísimas víctimas y muchísimas víctimas valerosas y valientes y resilientes que acá no se muestran, que no se ven, y yo creo que muchas de ellas son realmente las verdaderas heroínas de este país. O sea, madres a quienes les han desaparecido a sus hijos y que a pesar de todo siguen obstinadas, como cuando uno camina en contra de una tormenta, un viento gigante que te quiere arrastrar. Mujeres que han quedado viudas porque les han asesinado a sus esposos por simplemente pensar diferente, que quedan con hijos, que quedan con hijas, y a pesar de todas las dificultades salen adelante, pues como mi madre. Asesinaron a mi papá y a pesar de todo, pues con el dolor, con todo lo que implica la pérdida pues de un ser querido, pues le ponen la cara a la vida y siguen adelante. Entonces yo creo que ese es mi principal aliento para continuar todos los días, y pues el ejemplo de los defensores y defensoras de derechos humanos del colectivo, principalmente el colectivo y de las otras organizaciones cercanas con las que trabajamos. Pues cuando uno descubre cosas como lo que hizo el DAS, pues es muy fácil tomar la opción también de no seguir, pues ¿por qué? No tiene sentido uno arriesgar a toda su familia por esto, y sin embargo, a pesar de todo, pues el que continúen, el que sigan todos estos defensores y defensoras de derechos humanos es
es lo que me motiva a seguir y resistir. ¿No produce todo eso un sentimiento de impunidad brutal? Y especialmente si a eso le sumamos la impunidad que hay con la justicia militar. Pues en Colombia la impunidad efectivamente es altísima y sobre todo en graves violaciones de derechos humanos. O sea, estamos hablando de impunidad de casi un 100% frente a los determinadores de los crímenes. Es muy difícil enfrentarse uno e intentar buscar verdad, intentar buscar justicia en un contexto donde, por ejemplo, el actual fiscal general de la Nación, pues realmente no tiene una política de investigar los crímenes de derechos humanos, sino que al contrario, pues hay un silencio total, omisivo, permisivo cuando hablamos, por ejemplo, de todas las masacres que han ocurrido en tan solo este año en el país. Cuando vemos la Defensoría del Pueblo, pues también eligieron a una persona que no estaba capacitada para este cargo. Pero hay todavía funcionarios públicos muy comprometidos y muy entregados. Entonces, al interior de la Fiscalía, yo quiero rescatar que hay algunos fiscales de la Unidad, por ejemplo, Nacional de Derechos Humanos, que de verdad tienen compromiso total con la defensa de derechos humanos. Incluso muchos de ellos, cuando se comprometen e intentan investigar y llegar a esos determinadores de los crímenes, pues terminan siendo víctimas de la impunidad porque los trasladan o les quitan el proceso o empiezan a aparecer todas esas maniobras para tejer la impunidad que existe en el país. Por eso muchos de los que hoy están en el poder, que están sentados en el Congreso, pues pueden decir que a ellos no los señalen de haber cometido crímenes o haber sido cómplices de crímenes porque no tienen ninguna investigación abierta. Y lo que pasa es que acá se cruza un montón de hilos que logran encubrirlos y principalmente a esos determinadores. Y cuando finalmente se logra justicia, pues también hay un silencio total de estas personas, unos pactos de silencio muy fuertes, muy difíciles de romper, que hoy les permite estar muy bien. O sea, mira lo que pasó con la famosa parapolítica. Varios congresistas que terminan condenados porque se pudo probar por parte de la Corte Suprema de Justicia en su momento, que es un trabajo fabuloso. Y entonces son condenados, van a la cárcel, pagan algunos años y hoy están libres, varios de estas personas, disfrutando de sus haciendas, haciendo todos sus negocios y demás, que esto está bien. O sea, yo no digo que una persona que haya ido a la cárcel después no pueda tener otra oportunidad, pero nunca, por ejemplo, le contaron la verdad a las víctimas de cómo fue y cómo hicieron todos esos acuerdos y quiénes más estuvieron detrás. Uno lo que quiere es entender y saber el por qué para que esto no vuelva a pasar. Cuando yo digo exijo justicia en el crimen de mi padre, lo hago no por venganza, lo hago porque yo no quiero que ninguna otra persona viva lo que pues yo viví y muchos jóvenes y muchas jóvenes que hacemos parte de hijos, por ejemplo, vivimos. Cuando nos dicen, bueno, van a perdonar, la gran pregunta es, ¿a quiénes perdonas? Porque acá falta verdad. La mayoría de víctimas no saben quiénes fueron sus victimarios. Entonces, ¿a quién perdonan? Entonces creo que antes de hablar de perdón, tenemos que hablar de verdad, de conocer qué fue lo que pasó, las políticas sistemáticas de los diferentes crímenes que se cometieron en el país. Cuando sepamos la verdad de cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables, ahí sí podemos hablar de perdón. Yo creo que podemos acudir a la Corte Penal Internacional. O sea, eso es un mecanismo y una puerta que todavía está abierta, que en Colombia no se ha cerrado el caso, que al contrario la Corte está muy pendiente y está haciendo un seguimiento muy de cerca y que yo creo que va a pasar. Si nosotros no creyéramos en ese organismo internacional, pues no estaríamos haciendo esfuerzos para llenarlo de información. Yo sé que a veces es muy cansón porque termina siendo decepcionante, o sea, desde varios años contar la situación del país, que haya la firma del acuerdo de paz, que es muy esperanzador, y ver en estos momentos cómo empieza a desboronarse y a caerse como esas esperanzas, pues eso a cualquiera puede desilusionar y decir no sigo.
Pero resulta que es que tenemos que seguir sí o sí, porque es que la gente en las comunidades y en los territorios que está luchando, por ejemplo, en contra de las multinacionales que está dañando los territorios, pues ellos les toca sí o sí porque es su vida, porque es su territorio, porque si los desplazan de ahí no tienen otra opción. Entonces, si ellos siguen, pues nosotros tenemos que seguir encontrando todos los mecanismos que haya. Y tenemos que creer, porque lo último que se pierde es la esperanza, y tenemos que creer y tenemos que insistir, y si no nos abren una puerta, pues toquemos la otra puerta, pero tenemos que creer que sí se puede transformar, que sí se puede cambiar, porque si no lo creemos, pues no lo hacemos, y simplemente no dejamos de hacer las cosas y nos rendimos. Y por la gente que está en los territorios, tenemos que creer. Entonces tenemos que al menos alzar la voz y contarle a la gente esto que está pasando. Tenemos que hacerlo. Esto se resume en la frase más pronunciada por los sindicalistas y activistas del mundo entero. Una que Jorge Darío Hoyos Franco le enseñó muy bien a su hija Jessica. La unión hace la fuerza. Muchísimas gracias, Jessica, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Pablo, por esta linda invitación y esta oportunidad. No va a ser la única vez, estás invitada para venir muchísimas veces, hasta siempre. Claro que sí. Convoco en este escenario a la lucha de todas las organizaciones sociales colombianas, al movimiento sindical, a los pueblos indígenas, a las organizaciones campesinas y populares, a las comunidades afrodescendientes, a todas las mujeres y hombres que se niegan a aceptar las exclusiones y la injusticia, que no renuncian al derecho a ser constructores de un país decente basado en principios humanistas. Finalmente, reitero mis infinitos agradecimientos a todos ustedes. Ustedes multiplican nuestro vigor y nuestro compromiso. Ustedes alimentan nuestras voces que reclamarán sin cansancio verdad y justicia. Ustedes son energía de nuestros puños. Sus gestos y acciones de respaldo nos animan a continuar nuestro caminar por los difíciles senderos que nos llevarán a mejores y dignos destinos. Gracias a ustedes por ser multiplicadores de nuestra memoria, de nuestras voces, de esperanzas y de sueños. ¿Sabes qué me gusta de esta entrevista? Que la gente se va a ir con la idea de que no están solos, de que el gobierno no está solo, de que hay organizaciones como CAJAR. La ciudadanía ahora se ha quedado ya con los Twitter, con la página web, con todo, que vuelvo a ponerlo aquí, de CAJAR. Que no manden, por favor, esas barbaridades de denuncias a palabras mayores, mándenlas directamente a CAJAR. Yo lo que tengo es un canal ahí para difundir cosas. Por cierto, ayer fui a comprar fruta y cosas al supermercado y me encontré los paquetes ya con el sello octagonal. Con el sello octagonal. ¿Cómo es lo que pone el sello octagonal? Depende, exceso en azúcares, grasas trans, que es malo para la salud, ¿qué tal? Eso es un éxito brutal, esa pelea de CAJAR ha sido emblemática y hay que seguirla porque no es que hayamos ganado y ya está. En cualquier momento intentan nuevamente colarnos con tal de ganar plata, que los colombianos se sigan envenenando, ¿no? Dulce veneno. Dulce veneno. Bueno, Jessica, yo voy a dar un abrazo de despedida. Gracias, Pablo, me encantó esta entrevista. Bueno, contigo y nos queda pendiente. Hacemos eso antes de que me vaya. Con gusto, sí, rendámosle un homenaje a Gustavo Salgado. Rendámosle un homenaje. Bueno. Claro que sí. Gente, ahí los dejo. Muchísimas gracias, suscríbanse.